Cuando Ya puede estén comenzar, listos, hermano. bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, le doy gracias a Dios por conservarme la salud, la vida, este hermoso regalo de poder conocerles, de poder estrecharlos en un abrazo fraternal a la distancia, y el regalo que nos da de poder abrazar a nuestros seres queridos, amados, y en este momento, digamos, llamémosle así, tan especial que está viviendo el mundo con esta pandemia. Que la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Hermanos, quiero compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Voy a tratar de no ser muy extenso. Saben, hermanos, que la Sagrada Escritura habla de una ciudad en la cual estuvo viviendo el Señor Jesús en aquel entonces, cuando Él estuvo allí en Israel. Esta ciudad se llama Capernaum y tomó trascendencia en la Escritura porque fue una ciudad marítima, estaba a la orilla del mar, muy importante justamente porque allí iban a parar todos los barcos, todos los comerciantes de todos lados que iban, y era muy conocida esa ciudad. Y si uno se pone a mirar un mapa, se va a dar cuenta que desde Jerusalén hasta Capernaum hay que hacer 190, 200 kilómetros. Y el Señor Jesús lo hizo. Caminó todos esos kilómetros para llegar hasta allí, hasta Capernaum, y comenzar algo. Vamos a ver mediante la Sagrada Escritura qué fue lo que pasó allí en aquella ciudad, por qué fue tan importante. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo, perdón, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Dice, del 12 en adelante le vamos a dar lectura mejor. Dice así, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Capernaum, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. Miren lo que decía el profeta: tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. El Señor Jesús, en aquella ciudad, en Capernaum, comenzó su ministerio. Allí comenzó a trabajar. Hermanos, ¿y cuál fue ese ministerio? Comenzó a predicar las buenas nuevas. Allí el Señor Jesús también eligió a los que iban a ser o serían sus apóstoles. El Señor eligió aquella ciudad porque justamente allí había muchísima gente de todos lados. Había muchísimos extranjeros por ser una ciudad comercial.
Esta ciudad de Capernaum es la única que se caracterizó porque fue la única, valga la redundancia, en la cual el Señor Jesús hizo la mayor cantidad de milagros. En ningún otro lugar hizo tantos milagros como en Capernaum. Vamos a ver qué dice el evangelista Mateo con respecto a esto. Vamos a ver Mateo capítulo 4 nuevamente, nada más que en el versículo 24. Dice, su fama, hablando del Señor Jesús, su fama se extendió por toda Siria. Vean ustedes, trascendió fronteras. La palabra de nuestro Señor Jesús trascendió fronteras. Lo que hizo el Señor Jesús, los milagros que hizo, la gente hizo que llegara muy lejos. Por eso dice, su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los sanaba a todos. Vean ustedes, hermanos, cómo el Señor Jesús hizo que, a su vez, de ser una ciudad importante marítima, se hizo importante porque Jesús estaba allí, por los milagros que él hacía. Por eso decía que trascendió la frontera, pasó para el lado de Siria. Y lo importante de esto es que así comenzó a divulgarse quién era Jesús. Ahora vamos a ver Lucas. Lucas, el capítulo 4 también, del Evangelio de Lucas. Tenemos algo allí también que rescatar para aprender. El versículo 31. Describe algo que también hizo el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice. Jesús bajó a Capernaum, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. El Señor Jesús hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole, cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con todo esto, la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Era notoria la presencia de nuestro Señor Jesús en aquel lugar. Y así fue dándose a conocer a la gente, haciéndoles saber lo que Él podía hacer por ellos, lo que iba a hacer para ellos, lo que iba a hacer por nosotros. Fue interesante, mientras estudiaba esto un poquito, me cautivó porque el final de esta ciudad, a pesar de haber recibido tantos milagros, no fue bueno. Vamos a tratar de dilucidar por qué no fue bueno. Vamos a ver ahora allí en Mateo nuevamente, ¿sí? Mateo capítulo 4, perdón, capítulo 11, la tengo que en el número 4. Mateo capítulo 11.
el versículo 23. Dice, palabra del Señor Jesús. Y tú, Capernaum, ¿subirás hasta el cielo? No. Bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con mejor rigor, con menor rigor que ustedes. Acá queda en claro que el Señor Jesús les dijo que porque no creyeron, o sea, creían por el momento, recibían la sanación y se iban. Nada más. No les interesó buscarles de cerca, no les interesó saber qué más tenía para ellos. No les importó en lo más mínimo, le buscaban solamente por los milagros que él hacía, nada más. Nunca lo miraron como el Hijo de Dios, nunca se preguntaron, ¿será el Hijo de Dios? No lo buscaron por fe, lo buscaron solamente por lo que podía hacer en ese momento por ellos. Y seguramente, hermanos, es muy probable que ustedes hayan vivido experiencias similares a lo que vivió Capernaum. Gente que llegó, almas que llegaron a la iglesia buscando el socorro de nuestro Salvador, y una vez que obtuvieron lo que ellos necesitaban, se fueron y no volvieron nunca más. Lo mismo pasó con los 10 leprosos. El Señor sanó a los 10, solamente uno. Uno volvió y le dio las gracias y le adoró. En mi congregación he sido testigo de eso y uno por ahí sufre un poquito porque uno abrigaba esperanzas en las personas que después de recibir la sanidad, ya sea del alma, del corazón o la física, con semejante demostración de poder, se van, se van. Y uno sufre porque es un alma a la cual el Señor se le reveló, como quien dice, se le presentó, estuvo frente a frente, y esta gente se fue, le dio la espalda. Por eso fue que allí Capernaum fue tan importante, porque vivió el Señor Jesús allí. Estuvo viviendo, hizo muchos milagros, seguramente predicó, como dice, predicó las buenas nuevas. Lo hizo con mucho denuedo y la gente mucho no le interesó. Pero tenemos que hubo alguien de tanta gente que fue, escuchó y prestó atención. Vamos a ver de quién se trata. Vamos allí nuevamente al Evangelio de Lucas. Vamos allí a ver qué es lo que dice este escritor de la palabra de Dios. Vamos a ver el capítulo 4 de Lucas, el versículo 38. El Señor Jesús estaba en una sinagoga y saliendo de la sinagoga se fue a la casa de Simón.
La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Jesús fue a la casa de Pedro. Allí hizo un milagro también. Allí el Señor manifestó su poder. Pero eso no quedó ahí. Resulta ser que la gente supo que allí estaba Jesús en la casa de Pedro. Y es muy probable que muchísima gente haya ido hasta allí, a la casa de Pedro. Ahora, ¿a qué iba? La gente que llegaba a la casa de Pedro enfermo se iba sano. El que andaba perdido allí en la casa de Pedro encontró el rumbo, encontró el camino. El que llegaba triste se iba gozoso, curaba las heridas de su corazón. El que estaba endemoniado encontraba liberación, encontraba libertad, era limpiado. Hermanos, la pregunta que yo me hice, mi casa, mi hogar, estas paredes que me cobijan, el Señor me ha dado para tener un techo. ¿Será como la casa de Pedro? ¿Habrá sido en algún momento como la casa de Pedro, que haya venido alguien y haya encontrado la palabra de Dios acá y haya podido encontrar sanidad en su corazón? Alguno que haya llegado cautivo haya encontrado libertad. Algún preso que haya encontrado apertura de cárcel, porque debemos encontrar una diferencia entre el cautivo y el que está preso. El cautivo es aquel que quiere ser liberado, pero no puede porque sus deseos los tienen ahí cautivo. En cambio, el que está prisionero está en contra de su voluntad, distinto al cautivo. Una pequeña gran diferencia. Por eso el Señor Jesús dijo, yo he venido a los corazones quebrantados, a los que están cautivos, a los que están en prisiones de cárceles. Marcó la diferencia entre el cautivo y los que están en prisiones de cárceles. Mi hogar habrá sido para alguno de ellos en algún momento así, que hayan encontrado la libertad mediante la palabra del Señor, que hayan encontrado el camino con Jesús cuando Él les dijo, aquel que andaba extraviado y llegó aquí a mi hogar y pude leerle la Sagrada Escritura donde Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermanos, preguntémonos, ¿nuestro hogar en algún momento fue como la casa de Pedro? Quiero que sea como la casa de Pedro. Quiero que mi congregación sea como la casa de Pedro. Quiero que todos mis hermanos alrededor del mundo nos unifiquemos y seamos como la casa de Pedro, que encuentren nuestra morada, libertad, orientación, rescate. Allí donde está el Espíritu del Señor,
se hace visible y palpable todo esto. Creo que la casa de Pedro es la que deberíamos de imitar. Hermanos, yo les insto y les invito que luego de terminada la reunión pudiéramos compartir distintos tipos de testimonios con respecto a si nuestra casa en algún momento fue como la de Pedro. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la palabra de nuestro Señor que siga sembrando, germinando, en nuestro corazón y que podamos dar fruto para vida eterna. El Señor les bendiga y muchísimas gracias, hermanos, por su atención.